A principios del 2019 seríamos testigos de la mejor selección sub-20 de Ecuador hasta la fecha. El torneo sudamericano terminaría mostrándonos a una selección juvenil quedar campeón de dicha edición. Ecuador es campeón por primera vez. De la mano de Jorge Célico, el mejor técnico que Ecuador ha podido tener en formativa. De igual manera, Ecuador contaba con buenos jugadores e incluso un Leonardo Campana quedaría como máximo goleador del torneo. Así que estábamos expectantes sobre lo que podría pasar en el Mundial Sub-20 disputado en Polonia. Era la única alegría deportiva que podíamos tener en aquel entonces, ya que después del Mundial Sub-20, la selección mayor pasaría a ser una Copa América para el olvido, quedando última sin ganar ni un partido. Sabíamos que con la selección Sub-20 la historia era otra, y vaya si lo fue. Ecuador no logró quedar campeón pese a ser mayor en casi todos los encuentros. Lamentablemente, el fútbol no es de merecimiento, sino de goles, y por 1-0 frente a Corea del Sur, quedaría sin oportunidades de jugar la tan anhelada final. Ecuador ganaría el partido por el tercer lugar a la selección italiana. Como es sabido, no todos los que forman parte de un proceso juvenil logran concretarse en la selección mayor. Aún así, la mayoría de jóvenes de aquella camada lograron consolidarse en primera categoría, e incluso hay quienes ya militan en clubes fuera del país. De los siguientes jugadores que voy a mencionar, quiero que me dejes saber en la caja de comentarios para ti cuál jugador merece una oportunidad en la selección mayor. Bienvenidos a Gol Ecuador. En el video de hoy veremos qué es de la vida de la mejor selección sub-20 que ha tenido Ecuador. El arquero principal y una de las figuras de Ecuador en aquel mundial, Moisés La Araña Ramírez, en aquel entonces portero a préstamo a la Real Sociedad B de España. Y en el 2022 regresaría a Independiente del Valle, equipo dueño de su pase, hoy en día consolidado como arquero titular del club y segundo arquero de la selección ecuatoriana de fútbol. A sus 22 años, el guardameta ya cuenta con varios títulos obtenidos. Como segundo arquero tenemos a Pierre Bellolio. Cuando comenzó el sudamericano, perteneció a Universidad Católica. Luego estuvo en equipos como el Cuniburo y Juventud Italiana, ambos de Ecuador. Actualmente, el jugador se encuentra en el Delfín Sporting Club, donde todavía no ha tenido minutos. El tercer portero sería Johan Lara. Pertenece al Aucas desde que empezó el sudamericano hasta ahora. En el 2021, el joven portero veía minutos en el primer equipo. Ya en la actualidad, se le complicó tener minutos, teniendo el club a Frascarelli y Galíndez como principales referentes. Empezamos con Gustavo Vallecilla. El defensa se encontraba en Aucas en los tiempos del sudamericano. Luego pasaría por Barcelona, regresaría al Aucas, migraría a la MLS, donde jugaría para FC Cincinnati. Luego pasaría a Colorado Rapids. Actualmente está cedido a préstamo al Columbus Crew, donde viene siendo titular los últimos partidos. Jackson Poroso, el defensa central, llegó proveniente del Santos de Brasil. Por su buen desempeño en el Mundial, el Boavista de Portugal se hizo con el jugador. Actualmente, el central se encuentra en Francia, jugando para el Troyes de la primera división. Uno de los jugadores más destacados de aquella selección, Diego Palacios. En aquel entonces se encontraba en el Willem II, pero el equipo dueño del jugador sería el Aucas, club donde regresaría. El jugador sonó para equipos como el Ajax e incluso el Barcelona, pero no llegó a darse. Actualmente, el jugador se encuentra en la MLS, donde juega de manera recurrente de lateral izquierdo. Ya consolidado en el club, cuenta con varios títulos en su palmarés. John Espinosa, el joven defensor pertenecía al Aucas, luego pasaría al Chicago Fire. Actualmente milita en FC Lugano, de la primera división de Suiza. Richard Mina, recordado por marcar el gol ante Italia, ganando así el tercer puesto en el Mundial. En aquel entonces, jugador del Aucas hasta la temporada 2022, donde frecuentemente jugó de titular y a buen nivel, y quedando campeón. Actualmente juega en Liga de Quito. Jesús Castillo, juega en Universidad Católica desde aquel Mundial, no cuenta con minutos en el primer equipo. Jordi Alcibar, el futbolista pertenecía a Liga de Quito, luego pasaría a jugar en el Charlotte de la MLS. Actualmente, el jugador pertenece a Independiente del Valle, donde lograría ser campeón de la Recopa Sudamericana, junto a su compañero de selección Moisés Ramírez. José Cifuentes, el jugador pertenecía a Universidad Católica, pero estaba cedido al América de Quito. Luego saltaría a la MLS, donde jugaría en Los Ángeles, donde se encuentra actualmente junto con su compañero de selección Palacio, contando ya con 2 títulos en el club y siendo convocado en algunas ocasiones a la selección mayor. Sergio La Máquina Quintero, en aquel entonces jugador del Imbabura,
Pasaría por algunos equipos como Barcelona Sporting Club, donde saldría campeón, Olmedo, Covilla de la segunda división de Francia e incluso llegó a estar sin equipo. Actualmente juega en el Aucas, donde de momento no es tomado en cuenta en el primer equipo. Gonzalo Plata, uno de los talentos de aquel sudamericano y mundial sub-20, en aquel entonces jugador de Independiente del Valle. Luego pasaría al Sporting de Lisboa, donde tuvo una temporada regular, donde el entrenador no le daba los minutos que se merecía, pero logró salir campeón en 2 ocasiones el mismo año, para luego ir al Real Valladolid, club donde se encuentra actualmente y que pelea los puestos de abajo para no descender. Esperemos el jugador logre recuperar el nivel que mostraba en aquel entonces. Tal vez un cambio de aire a otro equipo le vendría bien. Alexander Alvarado. Qué bien jugaba ese Alexander Alvarado sub-20, quien militaba en el Aucas. Luego pasaría al Orlando City, para luego regresar al Aucas, y así se la pasaría en reiteradas ocasiones, hasta aterrizar en Quito y defender los colores de liga. Luis Estupiñán, recordado por su emotivo momento contemplando la medalla del tercer lugar. En aquel entonces, jugador de Universidad Católica, estaba a préstamo en el Delfín. Luego regresaría a Universidad Católica. Actualmente, el futbolista milita en el Técnico Universitario. Jordan Rezabala, otro que pintaba para crack en su mejor etapa. Anteriormente jugador de Independiente del Valle. Luego jugó en equipos como el Tijuana de México, Manta FC, Guayaquil City y actualmente se encuentra en el Aucas. Jefferson Arce, pertenecía en aquel entonces a Liga de Quito, club en el que se encuentra hasta el día de hoy, pese a no tener participaciones regulares o notorias. El delantero principal era Leonardo Campana, quien brilló en el sudamericano quedando máximo goleador, pero quedó a deber en el mundial, anotando 0 goles. Pertenecía a Barcelona Sporting Club, pasó después por distintos equipos de Inglaterra, Portugal y Suiza. Actualmente tiene una carrera consolidada en el Inter de Miami. Steven Plaza, este jugador es un caso atópico. Brilló en Independiente del Valle, llamó la atención de Ronaldo Nazario, donde lo fue a ver para llevárselo a su equipo el Valladolid. Después de una lesión, no volvió a ser el mismo, pero ni de cerca. Actualmente, jugador del Aucas, con muy poca actuación. Como último delantero, tenemos a Daniel Segura, quien jugaba en el América de Quito. De ahí pasaría al fútbol mexicano. Actualmente es jugador del Aucas. Como dato curioso, de esta camada de jugadores, 5 lograrían ser convocados al Mundial de Qatar: Moisés Ramírez, Jackson Poroso, Diego Palacios, José Cifuentes y Gonzalo Plata. Hasta aquí el video de hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, que me ayudas bastante. Conmigo hasta una próxima.